Estos son los rostros en el Mercado de la Merced. Una comunidad de locatarios y vecinos resiliente, dispuesta y con la firme convicción de sacar adelante su segundo hogar. Aquí, pues prácticamente nos la pasamos más de 12 horas al día. Pues la misma vida nos da la oportunidad de continuar, de echarle ganas y seguir adelante. Pues hay que empezar con 2 cajitas, 3 cajitas para poder salir adelante, siquiera para comer. Ya estamos grandes, le echamos ganas mi esposo y yo y mi hijo, le echamos ganas aquí porque Diosito es muy grande y Él es el que nos va a ayudar. El ánimo al interior del inmueble no es festivo, es más bien de lucha, compañeros apoyándose en todo lo posible. Unos con brocha en mano pintan y restauran sus locales, mientras otros ayudan a servir y repartir comida. Todo sea por hacer lucir, aún mejor, su segunda casa. Todos nos organizamos, el primer día todos nos organizamos, tanto cuadrillas de trabajadores que vinieron a apoyarnos, como comerciantes, compañeros, como ambulantes, todos como una sola persona. También vinieron, yo quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas, mis familiares que también vinieron a echarme la mano para poder limpiar aquí, a la gente anónima que vino, porque no, había gente que no conocía, me dice, ¿te echo la mano? Sí, cómo no, pues órale. Pues nos gustaría que nos vengan a consumir toda la gente, porque la Merced vive, estamos de pie, somos personas de trabajo, luchadoras, que tenemos familias, hijos, hermanos y que de aquí vivimos. Los más de 700 locatarios afectados por el siniestro continúan con sus ventas al interior del mercado en este fin de año. Romeritos, manzanas y uvas aún se ofrecen a quienes pasan por sus locales en busca de platillos para la cena de este 31 de diciembre. Esperan los resultados periciales el 10 de enero y una pronta resolución a su problema. Así es como históricamente la gente de la Ciudad de México nos demuestra que su voluntad es difícil de resquebrajar, ya sea un incendio o un terremoto. Así es como renace la venta en el Mercado de la Merced. Con imágenes de Jorge Barajas y edición de Luis Manuel Mendoza, Víctor Diego, 21 Noticias.